Buenos días y bendiciones para todos. Qué gozo es estar de regreso en esta buena mañana y estudiar la palabra del Señor. Hoy tendremos una lección muy importante que tiene que ver con la palabra de Dios, como hemos estado viendo y estudiando estos últimos domingos. Así que vayamos al Señor y pidámosle a Él que nos guíe para que podamos así tomar este tiempo que es muy significativo y muy importante. Vayamos pues, pidámosle al Señor que Él nos guíe. Padre, gracias te damos por permitirnos, Señor, estar en este lugar estudiando tu palabra. Gracias de antemano, Señor, por el tiempo de estas personas que ahora, Señor, estos estudiantes que han hecho el tiempo para poder sacar una gran oportunidad, Señor, dar en sus vidas la oportunidad de crecer en ti, Padre, en tu palabra, y poder comprender que solamente cuando nos llenamos de tus principios bíblicos y los ponemos en práctica, Señor, nuestra vida en ti, Padre, continuará creciendo al punto en que vayamos después, Señor, viendo resultados que muchas veces no vemos si nosotros no ponemos, Señor, a tu palabra primero en nuestras vidas. Queremos suplicarte, Padre, que en esta ocasión tu Espíritu Santo, como siempre, nos guíe y que sea Él el que nos lleve a poder tener el entendimiento y la comprensión de estos principios que tú tienes, Señor, en tu palabra para nosotros. Quédate pues, te agradecemos por esta nueva oportunidad y el privilegio de escudriñar tu palabra, pues lo agradecemos y lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la lección de este día completa entonces las lecciones pasadas. La lección de esta mañana se titula Obedece la palabra de Dios. Hemos estado viendo a través de estos días cómo debemos de escuchar la palabra, de leer la palabra, de memorizar la palabra, de meditar en la palabra. Y hoy vamos a terminar con el tema de obedecer la palabra. La idea central nos dice que mostramos el valor de la palabra de Dios cuando la practicamos. Vamos a regresar una vez más al libro de Santiago, quien es el escritor que nos hace el énfasis de que debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Vamos a estar estudiando Santiago capítulo 1, los versículos 19 al 27. Así que vaya buscando esa parte de la Biblia en Santiago. Santiago se encuentra casi al final de la Biblia y busque el capítulo 1 y téngalo ahí por un momento. Vamos a introducir la lección de esta mañana. Y lo que podemos decir con respecto a este tema es que la práctica es la acción que se desarrolla al aplicar ciertos conocimientos. La práctica es la acción. Se suele decir que el talento no es suficiente si no está acompañado de la práctica. Y esto es muy cierto en todo ámbito en la vida. Usted puede tener mucho talento para hacer algún tipo de actividades que muchas personas no tienen, pero no solamente el talento es importante para poder llegar a culminar eso que usted ha sido llamado a hacer o a tener en su vida. Usted puede llegar a esa culminación mediante la práctica. Una persona que tal vez ustedes han escuchado, un cantante de ópera, Luciano Pavarotti, dijo en una ocasión que hasta que él no conoció
a un soprano llamado Joan Sutherland, Pavarotti no tenía control de sus cuerdas vocales, lo cual hacía que sus acciones fueran impredecibles. Y esto es verdad como ya dije, en todo ámbito de la vida. También es así en la vida cristiana. Usted puede tener mucho conocimiento, podemos comprender mucho lo que la palabra de Dios nos dice. Inclusive usted puede tener amor, usted puede desear leer las leyes y las promesas de la Biblia. Una persona puede leer la Biblia, asistir a los cultos en una iglesia, pero la verdad es que si no pone en práctica lo que Jesucristo nos enseña en su palabra, no será sino una persona llena de conocimiento solamente. Es como que un doctor estudie, vaya a la universidad, lea libros y sepa mucho acerca de medicina o de cirugías, pero no es hasta que pone en práctica ese conocimiento que no se va a dar cuenta de lo que verdaderamente es ser un doctor. Un deportista puede ser muy talentoso en cualquier deporte, pero si no practica ese deporte antes de ir a un juego, él solo no logrará vencer al equipo contrario. Tiene que saber jugar con el resto del equipo, practicar con el resto del equipo, para que de esa manera puedan salir victoriosos. No hay ningún beneficio de lo que Dios ofrece si solamente es puro conocimiento. La verdad es que mediante la práctica no solo se refuerza lo aprendido, sino que se descubren nuevos conceptos. Algunos de ellos pueden ser muy reveladores en nuestras vidas. El conocimiento y la práctica verdaderamente son inseparables para el cristiano. Así que por eso hoy vamos a estudiar cómo nosotros debemos de llegar a la acción de obedecer la palabra de Dios. Recordemos la idea central. Mostramos el valor de la palabra de Dios cuando la ponemos en práctica. Santiago nos habla en los siguientes pasajes acerca de la absoluta humildad, cómo nosotros debemos de tener lealtad, de poner todo nuestro interés personal, y que si verdaderamente nos consideramos siervos de Dios, entonces vamos a poner en práctica lo que la Biblia nos dice. Una pregunta que puede parecer que no tiene nada que ver con la lección, pero ¿qué logramos con la ira, con el enojo excesivo? ¿Qué se logra con eso? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a este tema. Dice en Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. La palabra nos está pidiendo que debemos de practicar la palabra para que podamos hacer a un lado esas actitudes
o esas actividades negativas en la vida. Eso nos dice que responder a la palabra de Dios con humildad, causa de los pleitos y las disensiones que se puedan controlar, porque todos estos actos y pensamientos que son un descontrol solamente pueden llevarse al control mediante la respuesta que nosotros le demos a la palabra, y debemos de responder de una manera humilde. Debemos de responder a la palabra en base a la justicia de Dios. La Biblia nos dice que la ira del ser humano impide la justicia de Dios. En Gálatas 5:20 se menciona la ira como una de las obras de la carne y la autocalifica como pecado. La ira entonces es un término que se refiere a la furia y a la violencia. Y entonces la palabra quiere hacernos entender que nosotros solamente lograremos controlar esta parte de nuestro ser si nosotros respondemos a la palabra de Dios desechando lo malo. Aquí en este pasaje bíblico, Santiago se dirige a todas las tribus que estaban dispersas en aquellos tiempos y les anima a tener paciencia en las pruebas. Con mucho cariño, Santiago se dirige entonces a ese pueblo que está exiliado, aquellos que vivían como extranjeros en lugares donde no se les trataban bien, donde tal vez no podían practicar su cultura o su religión como se les había enseñado. Y por eso Santiago ahora les anima y les dice que en vista a eso que él está diciéndoles al inicio de la carta, todos debemos de seguir este consejo muy importante. Todo hombre sea pronto para oír. La práctica comienza con el buen oír, con el escuchar. Y si nosotros hemos llevado a cabo esa parte de escuchar la palabra de Dios, entonces, al hacer esos cambios en la vida de humildad y de paciencia, vamos a lograr percibir los cambios que la palabra de Dios quiere hacer en nosotros. Como por ejemplo, nuestro comportamiento verdaderamente terminará reflejando si verdaderamente seguimos a Cristo de la manera correcta. Si no seguimos a Cristo de la manera correcta, nuestras acciones no estarán de acuerdo con lo que decimos conocer acerca de Jesucristo. La palabra de Dios es complicada porque nosotros la complicamos. Si nosotros viviéramos en base a lo que la palabra de Dios nos dice, si nosotros pusiéramos verdaderamente en práctica lo que la palabra de Dios nos dice y no nos llenamos solamente de conocimiento, entonces la palabra de Dios va a comenzar a transformar nuestras vidas de forma o de manera que otros se van a quedar con la boca verdaderamente abierta por ver los cambios que estamos reflejando. Santiago les aconseja a sus lectores, a aquellos que están atendiendo a la palabra, a no airarse. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Por qué? Porque la ira provoca, nos lleva hacia ese pecado que es querer que las personas cambien en base a lo que nosotros decimos o hacemos. Y no es así. Las personas solo pueden cambiar en base a lo que Cristo puede hacer en la vida de ellos, si ellos le permiten. Así que nosotros debemos de mantenernos con humildad.
Nosotros no debemos de causar una reacción negativa en las personas por medio de los insultos. Los insultos no son buenos, causan que los otros también se enojen y causan que esas personas puedan llevar a cabo actos que no son buenos o correctos. Las ofensas o decirle cosas personales horribles a otra persona no van a causar un cambio positivo en nadie. Por el contrario, es como cuando usted tiene un fuego encendido. La única manera de poder apagar la intensidad de ese fuego es no seguir echando leña, es no provocar, sino que con humildad tener una actitud de amor y orar por esas personas para que ellos permitan que Dios llegue a sus vidas y que Dios pueda transformarlos. Lastimosamente, si nosotros no podemos cambiar, no vamos a lograr que nadie más cambie. Y por eso Santiago nos anima y nos dice que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Y mire los resultados que puede salvar nuestras almas. Eso es lo más glorioso. Eso es lo que va a honrar a Dios. Deshacernos de todas esas áreas, de todas esas actitudes, causarán que nosotros podamos recibir esa verdadera salvación de nuestro Señor. Santiago continúa hablando a nosotros y nos dice en los versículos 22 al 25: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago entonces nos presenta una imagen que es muy conocida para nosotros: el espejo. El espejo nos hace ver cómo somos. Mientras nosotros estamos pendientes de la imagen que vemos en el espejo, sabemos bien quiénes somos. Pero una vez que nos hemos ido, que hemos dado la vuelta y nos presentamos delante de otras personas y nuestra forma de actuar cambia, nos hemos olvidado verdaderamente de quién fue el que estaba reflejado en ese espejo. En los tiempos de Jesucristo, los espejos no son como los que nosotros tenemos ahora. En los tiempos de Cristo no se había perfeccionado el vidrio o el espejo para poder dar una imagen más clara de quién la persona era. Si en aquellos tiempos las personas veían su rostro y no era tan claro como ahora nosotros lo vemos, pensemos en esto: cuando nosotros nos estamos viendo frente a la palabra tal como somos, la Biblia nos dice verdaderamente cómo somos, pero al no practicar la palabra de Dios es como que nos demos la vuelta y ya no veamos nuestro rostro en el espejo. Se nos olvida quién verdaderamente somos. Por eso, obedecer los mandatos de la Escritura no puede darse a la demora. No podemos demorar, tenemos que
rápidamente comenzar a practicar lo que la palabra de Dios nos dice. Porque obedecer los mandamientos, los mandatos de la Escritura, nos convierte en oidores, pero también hacedores de la palabra. Sin embargo, si nosotros no vivimos la palabra, nos convertimos en oidores olvidadizos. Como dicen por ahí, que les entra por un oído y les sale por otro. No se queda en la mente, no se queda en el corazón, no se queda en nuestro ser porque no la ponemos en práctica. He ahí por qué la palabra de Dios nos alienta a que veamos atentamente, que nos veamos en la perfecta ley del Señor, en esa libertad que Él nos ha dado, y que perseveremos en ella para que no nos convirtamos en oidores olvidadizos, sino en hacedores de la obra. El resultado de esto será la bienaventuranza, la bendición, la alegría que va a poder salir a flote. Así que obedezcamos los mandatos de la Escritura para ser feliz y capaces en lo que el Señor quiere que hagamos. Vamos a ir a la última parte entonces de Santiago capítulo 1, versículos 26 al 27. Santiago 1, 26 al 27 dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago entonces nos lleva a resumir nuestra vida religiosa en acciones y no solamente en conocimiento. Todos sabemos. Si usted no lo sabía, hoy es tiempo de que lo sepa. No importa a cuál religión usted pertenezca. No importa si usted piense que la religión a la que usted pertenece es la más antigua. No importa. La religión no salva. No hay ninguna religión que salve. El único que puede salvar es Jesucristo. Cristo es el único que puede hacer cambios en nuestro ser. Cristo es el único que puede causar que una persona no sea igual que como antes. Las religiones vanas engañan al corazón, porque las religiones muchas veces se llenan de actividades que no tienen nada que ver con la vida en Cristo. Y muchas veces hay personas que se enfocan en hacer cosas que son parte de la religión, pero no se enfocan en vivir lo que Cristo dice que debemos de hacer. La religión, por eso, la que es pura, pone los principios de Jesucristo en práctica. Mire lo que dice Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 26 dice de esta manera: si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Controlar la lengua es refrenarla. En otras ocasiones la Biblia dice que es como cuando le ponen un bozal a un caballo, o como cuando se le pone un timón a un barco y se conduce a través del mar.
que no importa qué tan fuertes sean las olas, ese timón puede llevar el control de esa gran nave. En nuestra vida solamente podemos vivir de una manera práctica si nosotros dejamos que Cristo controle todo nuestro ser, comenzando con nuestra lengua, con las palabras que salen de nuestra boca, con la manera como nosotros le hablamos a otras personas, como cuando nosotros queremos que las personas por ley hagan lo que nosotros decimos. Pero la Biblia nos dice aquí, si no refrenamos la lengua, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Y no importa qué tan religioso seas, no importa quién seas tú en la religión que estés, tu religión es vana y no sirve de nada. Al final, entonces, la palabra nos dice que la religión pura solamente es aquella que pone los principios de Jesucristo en práctica. Y por eso Santiago dice, la religión pura y sin máculo, o sea, sin mancha, delante de Dios, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y oiga, qué difícil es eso. Algunos dirán, bueno, ir a visitar a los huérfanos o a las viudas tal vez sea un poco fácil, pero guardarse sin mancha de este mundo, allí es donde verdaderamente se prueba si nosotros somos hacedores de la palabra o solamente oidores. Si nosotros estamos interesados en vivir de la manera como Jesucristo dice que vivamos, o si solamente estamos viviendo una simple religión. Por eso, esta semana vamos a poner en práctica lo siguiente. Leamos los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Allí vamos a poder conocer las enseñanzas de Jesús para nuestra vida. Yo hice la invitación esta semana, hemos comenzado a leer el Evangelio de Mateo, el Nuevo Testamento, y hemos comenzado desde el primer capítulo. Concéntrese esta semana en volver a leer los capítulos 5, 6 y 7 y usted se dará cuenta de todas esas enseñanzas que Jesucristo nos dice que debemos de practicar. Investiga eso, trata de investigar lo que Jesucristo quiere para ti y pongámoslo en práctica. Decide, selecciona algunas de esas enseñanzas para comenzar a ponerlas en práctica en la vida. No vamos a poder llevarlas a cabo todas, pero podemos comenzar por algunas. Y yo te aseguro que si comenzamos, vamos a continuar y eventualmente cumplir así los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Por último, ora. Pídele a Dios que te dé fortaleza espiritual. Primero, para mantenerte firme en la práctica de lo que has decidido hacer. Y segundo, para ser constante en vivir en base a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Santiago les escribió a los creyentes que estaban dispersos, aquellos que eran considerados parte de la diáspora. Hoy en nuestro país se ha anunciado que la diáspora de aquellos que salieron de nuestro país tienen algunos privilegios. Bueno, la palabra de Dios nos dice que nosotros entonces podremos ser considerados como parte de esa diáspora que salió de creyentes y que tal vez hemos sufrido muchas pruebas por la condición de una forma extranjera en la como hemos estado viviendo. Pero si nosotros somos fieles a las palabras del Señor Jesucristo, entonces
Vamos a comenzar por poner en práctica y dejar de vivir de la manera como vivíamos antes, como vivimos esta semana pasada. Comencemos ya a hacer los cambios y veamos que no hay mejor cosa que vivir y practicar lo que Jesucristo nos dice. El Señor nos asegura que haciendo esto, entonces estamos siendo hacedores de la palabra y no solamente oidores. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo tan importante de haber estudiado tu palabra. Permite, Señor, que ahora comencemos a ponerla en práctica y a vivir cada uno de esos principios que tú nos has enseñado en ella. Gracias por habernos dejado estos pasajes bíblicos que nos ayudan a vivir como hijos en obediencia. Te rogamos por el resto de aquellos que estarán atendiendo a tu palabra en esta ocasión y que comencemos ya, Señor, a poner en práctica tus principios bíblicos. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gracias por haber estado con nosotros y espero que pueda hacer el tiempo para estar una vez más en el culto de adoración que tendremos después de esta meditación. Por ahora, que el Señor les bendiga y nos veremos en la próxima, si Él nos lo permite. Bendiciones.